Hola a todos, bienvenidos a este webinario de estudios de acondicionamiento climático para la red eléctrica. Mi nombre es José David Montoya Bedoya, soy un ingeniero de aplicaciones en MathWorks que soporta a nuestros clientes en Latinoamérica. El día de hoy vamos a hablar de cómo podemos hacer estudios que nos permitan entender y predecir y calcular el riesgo de eventos climáticos extremos aplicados a equipamiento o equipos de la red eléctrica. La agenda para el día de hoy: vamos a hacer una reseña general de cómo se puede realizar modelamiento térmico de equipos. Vamos a hacer una medida general y luego vamos a utilizar un modelo bien simple para que ustedes aprendan a cómo construir estos modelos desde cero. Después vamos a hablar un poquito de cómo hacer algún tipo de análisis de estas fallas que se producen por estos eventos, ¿cierto? Estos eventos van a producir fallas en nuestros sistemas y queremos hacer diferentes tipos de simulaciones sobre un alto rango de condiciones climáticas, cómo se pueden modelar por ejemplo, estas olas de calor que se están viendo en algunos territorios en el mundo, y también, cierto, de pronto identificar límites de funcionamiento, límites de falla de algunos de estos equipos. Todo esto lo vamos a hacer enfocado en la parte térmica, y luego el último ejemplo va a ser un poco más enfocado en impactos mecánicos o estrés físico. Estamos hablando de pronto cuando algún árbol cae sobre una línea de distribución, ¿cierto? Cómo podemos también modelar este tipo de estrés mecánico y ver si nuestras líneas de distribución van a ser resistentes ante estos impactos. Comencemos entonces por la primera parte, y es si ustedes de pronto están en el mundo de la red eléctrica, si están o hacen parte de alguna compañía, ¿cierto?, que tiene ya sea generación, distribución o transmisión o es algún operador del sistema, se están dando cuenta que en diferentes partes del mundo se están presentando estos eventos extremos climáticos que están dando como resultado muchas veces fallas en la red eléctrica. Estamos hablando de cosas como olas de calor, como también fuentes fríos o fuentes polares para muchos de los países en el hemisferio norte. Por ejemplo, yo estoy ubicado en nuestras oficinas aquí en Texas, al norte de Dallas, y hemos experimentado tanto olas de calor en los últimos veranos como también una tormenta de invierno bastante fuerte en el 2021 que afectó a todo el estado de Texas y que dejó a mucha gente sin energía, ¿cierto? La idea es que nosotros entonces podamos utilizar estudios y software que nos permitan identificar, ¿cierto?, las posibles vulnerabilidades y riesgos que estos eventos conllevan, ¿cierto? Estos eventos realmente hoy no los podemos controlar, ¿cierto? Se van a seguir presentando. Lo que podemos hacer es nosotros asegurarnos que nuestros equipos y digamos que lo que tenemos a cargo pueda resistir o pueda haber algún tipo de mitigación que estos eventos conllevan, ¿cierto? Una de las cosas que se puede hacer es crear modelos digitales. Entonces, estos modelos digitales se refieren a algunos como gemelos digitales, que es una representación de los activos, una representación de los equipos que tenemos a nivel de software o a nivel digital, y esto nos permite hacer todo este tipo de análisis. Entonces nos permite de pronto hacer escenarios cuando hay sobrecarga térmica en nuestros equipos, cómo se propagan las fallas de un equipo al resto de la red, y si hay, por ejemplo, estrés mecánico que fue inducido a nuestros equipos y estos digamos que soportan este tipo de estrés. MathWorks de pronto nos conocen más por la herramienta de MATLAB, que es un lenguaje de programación, pero encima de MATLAB tenemos una herramienta que se llama Simulink, que es una herramienta basada en diagramas de bloques, que es realmente enfocada en modelamiento de sistemas dinámicos,
y es la herramienta adecuada para crear estos gemelos digitales y poder hacer todo este análisis de riesgo de vulnerabilidades. Entonces eso es lo que vamos a estar utilizando el día de hoy. Vamos a ir a el primer caso de estudio que les tengo, que es enfocado, como lo venía mencionando, en la modelación térmica de equipos de red. Déjenme entonces, pasemos a Simulink. Y aquí lo que tenemos es una representación de dos elementos, o digamos que hay dos enfoques de equipos de la red. Uno es un equipo de la subestación, equipos de la subestación, y el otro es una cuarto de control, donde también se ven diferentes equipos. Y tenemos obviamente afectado por el ambiente. Aquí es donde vamos a ver cómo podemos simular temperaturas altas. Entonces este es el caso que hoy este gemelo digital o esta representación de nuestro equipo va a ser una representación a nivel térmico. Entonces déjenme, mientras les voy comentando, empiezo la simulación. La simulación va a enfocarse en que tenemos que analizar el estado de la temperatura del aceite de un transformador. Entonces vamos a ver cómo el factor de carga, cómo la temperatura ambiente y cómo si hay o no la disposición de un ventilador afectan ese estado de carga. Entonces, de hecho, déjenme, voy a minimizar un poquito esto para que podamos ver más claramente los resultados que se están obteniendo. Yo estoy simulando esto por 24 horas. Creo que la simulación ya terminó. Y aquí vemos cómo se están dando los cambios de de la temperatura de nuestro modelo o de nuestro transformador, ¿cierto? Vemos que empieza a temperatura ambiente y este sistema dinámico sube hasta un factor cuando digamos que ya se estabiliza nuestra temperatura y este es el límite, digamos que de uso bajo estas condiciones. Aquí lo que a uno le interesa, ¿cierto?, es hacer análisis de los diferentes factores. En este caso tenemos un factor de carga de 0.6 y Simulink lo que nos permite es durante la simulación ir cambiando algunos de estos parámetros y nosotros ir viendo cómo se va desplazando esta curva de temperatura y cuáles son los factores que se afectan, ¿cierto? Déjenme, yo vuelvo a ejecutar y cambiamos algunos de los factores. Tenemos algunos sliders que nos van a ayudar a cambiar estos parámetros durante la simulación. Entonces, miren, la simulación empieza y digamos que se estabiliza inicialmente para el factor de carga del transformador y vamos a decir que vamos a tener más carga. Entonces automáticamente esto va a necesitar o va a generar, ¿cierto?, un cambio en la temperatura del transformador. Y también si por ejemplo cambia la temperatura ambiente, aquí estamos a 110 Fahrenheit, si sube un poco más obviamente va a subir más la temperatura. Y si por ejemplo algo le pasa a nuestro, bueno, ahí terminó, pero supongamos que algo le pasa a nuestro sistema de ventilación o a nuestro ventilador del transformador, obviamente va a ir subiendo más la temperatura. Y aquí entonces uno puede ver ciertos los límites que hay y estudiarlos de esta manera. Si queremos ver dentro de estos modelos cómo están creados, hay diferentes enfoques. Tenemos un enfoque, en este caso la parte de donde obtenemos la información, o digamos que estas curvas de temperatura se obtuvieron basados en un datasheet del transformador. Entonces, basado en el factor de carga se genera un valor de temperatura, ¿cierto? Tenemos unas curvas y esas curvas entonces la empezamos a modelar como una fuente de temperatura, entonces una fuente de calor, y esta fuente entonces empieza a permear los diferentes componentes de nuestro sistema y también obviamente se empieza a disipar o se empieza, si tenemos por ejemplo, como vieron
algún tipo de sistema de ventilación, pues ahí es donde empieza a hacer la interacción de estos elementos térmicos, y es donde uno se quiere enfocar, y puede ser que nominalmente de pronto el valor del aceite en estos transformadores no se pueda superar, no sé, los 350 grados Fahrenheit. Entonces aquí es donde uno sabe, cierto, que cuando se combinan estas posibilidades que hicimos en la simulación es donde puede haber una falla, y es donde tenemos que actuar y decir, bueno, si efectivamente esto está fallando, nuestro sistema de ventilación tiene que ser más robusto, o tenemos que quitar carga al transformador, entonces enviar la necesidad de que otra subestación empiece a funcionar, etcétera. Aquí es donde uno empieza a hacer como todos esos análisis basados en la simulación. Otra de las cosas que podemos hacer, y aquí estamos utilizando entradas simuladas, es utilizar entradas históricas, ¿cierto? Si de pronto tuvimos un perfil de una ola de calor de hace un mes o del año pasado o hace un par de años, y queremos saber hoy cómo se comportarían en nuestros equipos en estas situaciones, o por qué fallaron, ¿cierto? De pronto fue un análisis que ya sabemos que nuestro transformador falló en el verano anterior, y queremos saber, ¿cierto?, basado en estas condiciones que se presentaron en ese momento, cómo nuestra simulación nos hubiera podido ayudar a mitigar el riesgo o a mitigar la falla que se produjo. Entonces aquí ustedes pueden cambiar la entrada. Entonces podemos seleccionar los datos históricos y podemos ir a MATLAB. Podemos ir a MATLAB y aquí obtenemos entonces nuestro script, que nos va a ayudar entonces a extraer estos datos históricos. Estos datos históricos se almacenan, o están almacenados de hecho en una librería en Python, o una base de datos que se puede acceder por medio de una librería de Python. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a llamar Python desde MATLAB y esta librería específica, y vamos a decirle cuál es el sector que nos interesa, o cuál es el lugar, la estación, digamos, que de temperatura que nos interesa. Por ejemplo, yo escogí el año pasado, alrededor de esta misma fecha, alrededor de agosto, porque el año pasado fue un verano realmente fuerte, para una ola bastante fuerte de calor aquí. Entonces déjenme, yo escojo algún punto cercano a Dallas. Él automáticamente entonces va a generar las coordenadas, ¿cierto? Y aquí entonces vamos a utilizar estos comandos para importar estas bases de datos y obtener nuestro perfil de temperatura, ¿cierto? Entonces aquí vamos a ver nuestro perfil de temperatura de una de las ciudades o de las estaciones cercanas a Dallas, ¿cierto? Y entonces ya lo podemos ingresar, o estos datos ya los podemos ingresar a nuestro modelo en Simulink. Déjenme, yo vuelvo a nuestro modelo. Y aquí cuando volvemos a ejecutar, como ya generamos la configuración, vamos a poder ver el comportamiento de nuestro ya basado en este evento del sistema, o digamos que en este perfil que se generó. De hecho, si ustedes quieren ver el perfil, lo podemos ver en este scope. Que entonces es el perfil, ¿cierto? Entonces digamos que ese día estuvo a más de 110 grados Fahrenheit, que es una ola considerable de calor. Y aquí es donde ustedes de nuevo pueden hacer este tipo de análisis basados en entradas de datos históricos. Ok, déjenme entonces, voy a cerrar estos modelos y volvamos entonces a la presentación. Entonces, ese era como el overview general. Entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a construir un modelo simple de este gemelo digital, o de esta representación digital de nuestro térmica de nuestros equipos, ¿cierto? Entonces, antes de continuar, tengo acá unas slides para que ustedes más o menos entiendan, ¿cierto?, los diferentes
enfoques que se puedan tomar cuando uno está construyendo un gemelo digital. Realmente tenemos un espectro muy grande de opciones para que ustedes decidan cuál es el factor o cuál es el flujo de trabajo más adecuado para el conocimiento que tienen. Entonces, por ejemplo, cuando estamos modelando estos equipos o construyendo estos gemelos digitales, está el enfoque de los primeros principios, ¿cierto? Aquí es donde uno podría utilizar MATLAB y derivar las ecuaciones. Aquí uno debe derivar las ecuaciones del equipo, por lo cual entonces uno debe tener un conocimiento de saber toda la física y la matemática que hay detrás de estos equipos físicos. También uno puede ir al otro lado del espectro y decir, yo no tengo conocimiento, no tengo tiempo, o es un sistema muy complejo, voy a utilizar de pronto datos de funcionamiento de los equipos. Aquí es donde entonces se crean modelos un poco más difíciles de interpretar físicamente, pero basados en la matemática, o digamos que la estadística de entradas y salidas de datos, podemos ajustar algún tipo de modelo que digamos que dé respuesta a los fenómenos que están pasando. Y en la mitad hay una gran cantidad de enfoques. Hoy les vamos a mostrar cómo armar redes físicas, y esto estamos hablando de nuestras herramientas de modelamiento físico, en las cuales, aunque de pronto ya las vieron un poco el primer ejemplo, nos vamos a enfocar no tanto en la matemática, sino en los componentes. Entonces nosotros tenemos unas librerías dentro de Simulink que se llama Simscape, y esta nos permite modelar componentes físicos que representan cosas reales. Entonces, por ejemplo, si es un ambiente eléctrico, resistencias, condensadores, fuentes de voltaje. Si algo térmico, ya lo vimos, ¿cierto? La transferencia de fuentes térmicas, la disipación de calor, etcétera. Y esto todo se agrupa dentro de esta librería, ¿cierto? Que les comenté de Simscape, y no solo estamos limitados a estos dominios que les comenté, sino que hay muchos más, ¿cierto? Hay dominio mecánico también, hay dominio de gas y de todos los diferentes tipos. Y aquí el objetivo es facilitar muchas veces que no tengamos que obtener las ecuaciones que rigen estos fenómenos o estos dominios, sino que ya por detrás de digamos que de nuestros bloques están implementadas estas ecuaciones, y lo que ya ustedes necesitan hacer es la interfaz entre los diferentes componentes, ¿cierto? Saber cómo están conectados, si están conectados en serie, en paralelo, si hay algún tipo de topología específica, es lo que ustedes ya tienen que definir mediante el Canvas. Vamos entonces a MATLAB y les voy a mostrar desde cero cómo podemos armar un modelo para la parte térmica, ¿cierto? Nos vamos a enfocar bastante en este dominio, pero como les comento, hay otros dominios dependiendo de las necesidades que ustedes tengan. Aquí entonces nos vamos a enfocar en algo similar a lo que teníamos, que era un transformador. En este caso el análisis lo vamos a hacer para un transformador seco, ¿cierto? Digamos que un transformador que no tenga aceite, sino que digamos que el sistema de enfriamiento, digamos que sea a través de aire o a través de un tipo de ventilación, ¿cierto? De nuevo, la idea es que aquí ustedes aprendan a armar estos modelos desde cero y vean más o menos cuáles son las cosas que se deben tener en cuenta. Entonces, una de las cosas que uno debe definir inicialmente es, ¿cierto? ¿Cuál es el problema que uno está resolviendo, ¿cierto? ¿Dónde van a estar tanto la ganancia de calor como las pérdidas de calor, y qué es lo que uno va a analizar de su equipamiento, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí lo que nosotros hicimos es como fuente de calor, ¿cierto? Va a ser un transformador, y uno podría ver esto ser analizado de diferentes maneras. Aquí lo que obtuvimos o lo que hicimos fue que tenemos un datasheet que va a ser el papel de la generación de calor basado en la carga que tenga el transformador. Entonces aquí lo que tenemos fue que importamos unas curvas basadas en el datasheet de nuestro transformador. Digamos que es un enfoque teórico,
Uno igual podría crear estas datos experimentalmente, o también podría armar un modelo por medio de ecuaciones en el cual una de estas salidas fuera la temperatura, ¿cierto? Al último, esto es una variable en el dominio físico y lo que vamos a hacer es ingresar esto a esta fuente de generación. Hagan de cuenta que esto es como una fuente controlada de voltaje, pero en vez de ser de voltaje es de temperatura. Es decir, lo que sea que yo le voy a escribir aquí como un número, él va a generar, ¿cierto? Una temperatura o un calor basado en esto. Entonces esa va a ser la entrada del calor de nuestro sistema. Y ya entonces lo que queremos ver es cómo se va a propagar en el sistema, ¿cierto? Y cuáles van a ser de pronto en cuenta otras fuentes de calor. Por ejemplo, la temperatura ambiente puede ser una fuente de calor y cómo también obviamente encuentra disipación, ya sea la carcasa, por ejemplo, el transformador, o si de pronto ya hay un disipador construido, o de pronto también podemos construir o queremos construir un disipador de calor, ¿cierto? Entonces, basado en esto, nosotros vamos a utilizar como esta representación y estos datos para encontrar, ¿cierto?, cómo se va disipando el calor en el tiempo. Y una de las cosas que les recomendamos hacer es de pronto, a veces es complicado, pero de pronto hacer algún tipo de circuito equivalente en el cual uno entienda cada elemento del transformador, cómo está agregando o disipando o cómo se está transfiriendo la temperatura, ¿cierto? O el calor. Entonces este es, por ejemplo, un circuito sencillo de cómo vamos a utilizar una de los lados laterales de este transformador y vamos a decir que, cierto, hay unas pérdidas y hay diferentes tipos de pérdidas, ¿cierto? Hay pérdidas por convección o por conducción, dependiendo de lo que estamos analizando, y todo esto a lo último son parte de nuestra librería de modelamiento térmico, ¿cierto? Entonces de pronto, para que vean dónde están estos componentes, ustedes pueden ir al browser, ir a la parte de Simscape, y aquí entonces en Simscape encontrarán los diferentes modelos relativos a la parte de temperatura, de modelamiento térmico, ¿cierto? Entonces aquí ustedes van a encontrar los elementos, ¿cierto?, que tienen que ver cómo es la transferencia de calor. Tenemos las tres, digamos que componentes principales: la parte conductiva, la conducción, la convección y la radiación. También tenemos masas térmicas, etcétera. Entonces la idea es que uno vaya construyendo la topología. Como les dije, hagamos de cuenta que este transformador acaba siendo este circuito equivalente, ¿cierto? Que es una muy buena manera de ir entendiendo. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos esta fuente de entrada de calor, ¿cierto? Que digamos que es este paralelo con este elemento, y ya después vamos a tener dos tipos de opciones, ¿cierto? Entonces vamos a tener una transferencia de calor por conducción. Entonces podemos agregar nuestro bloque, digamos que lo adjuntamos a nuestra topología, y que vamos a tener aquí las características físicas, que lo que estamos haciendo es, cierto, que cómo está transfiriéndose la temperatura entre nuestra fuente de calor, que es una parte del transformador, y en este caso una de nuestras capas o digamos, de nuestras paredes del transformador. Y aquí entonces donde uno debe definir la geometría. Esto digamos que está modelado por una especie de placa. Y aquí entonces aquí tenemos la hoja de datos que vamos a seguir, ¿cierto? Esto es bien fundamental, que uno pueda tener algo de este tipo para poder representar su transformador dentro de Simulink. Entonces aquí podemos ver que vamos a escoger el área. Entonces el área que tenemos aquí es 400 pulgadas cuadradas. Tenemos el grosor también, y tenemos también el thermal conductivity es 36, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, nosotros ya construimos estos bloques, y ustedes lo único que tienen que hacer es parametrizarlo. También tengan en cuenta una cosa, no sé si se dieron cuenta, todo esto ya está asociado a
unidades, a diferencia de Simulink, ¿cierto? Estos bloques de Simscape ya tienen embebidas las ecuaciones enfocadas en variables físicas. A diferencia de Simulink, Simulink simplemente tú entrarías una ecuación general y no hay un asociamiento de variables físicas. En este caso sí lo hay, por eso es tan fácil, digamos, que modelar muchos de estos modelos físicos, porque ya vamos a tener todas las limitaciones y todos los elementos que conllevan que sean variables físicas, ¿cierto? Entonces este es el primer caso. Entonces continuemos. Aquí sí, podemos tener también una masa. Entonces aquí podemos tener una masa que sería este elemento, y es un elemento entonces que ya tiene que ver es como con el transformador como tal, ¿cierto? Es una masa. Entonces vamos a ver, estamos hablando de, ya en este caso, de 1000 kilogramos. Ok, el calor específico 420. Y estos serían los datos, ¿cierto? Y también tenemos, ¿cierto? La convección por aire. Entonces también vamos y añadimos nuestro equipamiento, obteniendo los mismos datos que teníamos, ¿cierto? Rápidamente para que continuemos, ¿cierto? Demos el coeficiente de el calor igual. Listo. Aquí ya lo que tenemos que hacer es ingresar, ¿cierto? Otra fuente de calor. Entonces ustedes pueden ir también a la parte de fuentes, ¿cierto? Y simplemente una fuente de temperatura. Y aquí vemos que, digamos que esto va a ser, digamos, la temperatura ambiente. Vamos a suponer inicialmente que estamos a temperatura ambiente, ¿cierto? Ustedes pueden utilizar ¿cierto? La temperatura que sea, o vamos a utilizar la temperatura ambiente de 23 grados, ¿cierto? Listo. Entonces ya tendríamos armado nuestro modelo térmico del sistema, ¿cierto? O sea, que hay unas disipaciones, hay una masa de aire que está generando esta temperatura, ¿cierto? Y tenemos diferentes entradas y disipaciones. Ahora lo que queremos hacer es, obviamente, tener un punto de medición. Entonces vamos a utilizar un sensor. Entonces también tenemos este tipo de sensores. Y vamos a utilizar el sensor para poder ver cuál es la temperatura que se está generando. Aquí tenemos, vamos a tener una temperatura, vamos a modelar una temperatura absoluta. Y aquí entonces podemos hacer una interfaz con Simulink. Entonces tenemos que devolver del sistema, del dominio, ¿cierto? Aquí lo que hicimos fue de un dominio de Simulink, volvimos a un dominio físico, y aquí el dominio físico vamos a volver al dominio de Simulink, y aquí podemos hacer lo que nosotros queramos. Para el caso vamos a simplemente hacer un display o una representación de nuestro modelo, ¿cierto? Y aquí le voy a decir a Simulink que por favor utilice grados centígrados para hacer el display. Okay, vamos entonces a ejecutar nuestro modelo y vamos a ver que la temperatura es, ¿cierto?, más o menos la temperatura ambiente, y obviamente sin carga del transformador, y a medida que vamos incrementando nuestra carga, pues será incrementando lentamente la temperatura. Y aquí es donde podemos hacer estos análisis, ¿cierto? Que tanto
¿cierto? Donde queremos conservar nuestra temperatura, si hay algún límite inferior, algún límite superior. Obviamente van viendo que la temperatura es una variable en general un poco lenta, ¿cierto? Entonces se demora un poco en generar cambios la señal. Aquí entonces está, digamos que llegando, yo diría que llegando. Entonces, por ejemplo, si queremos subir la carga de nuestro transformador al 50%, ahí vemos, ¿cierto?, que se empieza a aumentar de una manera drástica. Y dependiendo ¿cierto?, de cuál es el threshold o cuál es el límite que necesita nuestro equipo para funcionar, en este caso nuestro transformador, podemos decir, bueno, de pronto necesitamos disipar o añadir algún tipo de disipación porque está arriba de los límites. Pongamos que nuestro límite ideal de temperatura fuera que nuestro transformador esté en 150 grados centígrados, ¿cierto? Entonces realmente estamos lejos de hacerlo y apenas tenemos un 50% de la carga del transformador, ¿cierto? Obviamente si vamos aumentando nuestro transformador, nos damos cuenta que efectivamente sobrepasa de hecho nuestros límites, ¿cierto? Lentamente hacia arriba, ¿cierto? Entonces aquí lo que podemos hacer es ver cómo podemos dar respuesta a este análisis que tenemos, que es que nuestro transformador está aumentando mucho la temperatura. Entonces, ¿qué pasa si diseñamos algún tipo de disipación, ¿cierto? Entonces, podemos utilizar ya nuestras herramientas también de elementos, es decir, nosotros ya tenemos un disipador tenemos, ¿cierto?, un disipador, un heatsink ya en nuestras herramientas. Entonces ustedes pueden utilizar esto para medir si es un disipador con las características, digamos que tenemos estas características, nos ayuda a controlar un poco pasivamente la energía, ¿cierto? Esto es un elemento de control pasivo, ¿cierto? Vamos a intentar a ver si esto nos ayuda un poco. Entonces cambiamos la convección del aire por un disipador. Y aquí de nuevo volvemos a hacer el análisis de la parametrización, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí utilizamos el número de fins, entonces, y utilizamos la masa de nuestro disipador. Entonces aquí volvemos, ingresemos de nuevo, entonces volvamos a ver la simulación. Vemos que ya había bastante cierta dispersión, por decirlo así. Ya había bastante calor, perdón, cuando estaba al 50% de nuestra carga, ¿cierto? Y veamos que ya mucho más antes empieza a estabilizar la temperatura, ¿cierto? Ya no sube tanto. Obviamente aquí hay una disipación de calor, entonces nos está permitiendo que esto funcione. Vamos a ver si de pronto, ahora que está tan desbordado, de pronto en 0.75%. Y de nuevo, la idea es que ustedes puedan hacer estos estudios una y otra vez para ver, ¿cierto?, cuáles son los límites, ¿cierto?, cuáles son los límites que yo puedo obtener. Y vamos a ver qué pasa si estamos cerquita al 1%, perdón, al 100% de carga del transformador. Y aquí hay otras cosas. De pronto uno diría, bueno, definitivamente añadiendo un disipador de este tipo no obtuvimos los resultados que queríamos. ¿Qué más podemos hacer, cierto? Entonces, otra de las cosas que ustedes pueden hacer es añadir ya un elemento activo para hacer control, ¿cierto? Digamos que esto es pasivo. Aquí nosotros no podemos modificar en vivo absolutamente nada de nuestro disipador, pero si de pronto tuviéramos un sistema de ventilación o sistema de aire acondicionado que estuviera pegado, que estuviera cerca de nuestro transformador, podríamos entonces, ¿cierto?, mitigar cualquier tipo de exceso o intentar mitigar cualquier tipo de exceso de temperatura, ¿cierto? Entonces hagamos eso. Voy a añadir
un ventilador a nuestro modelo. Entonces voy a dejar igual el disipador y simplemente aquí también voy a añadir. Entonces déjenme, de hecho, para ahorrarnos un poco de tiempo, déjenme yo copio de un modelo que ya tengo construido el sistema de ventilación, para que simplemente lo agreguemos a nuestro modelo y que ustedes vean que pueden entonces también no solo hacer una simulación de temperatura, ¿cierto? Digamos que de transferencia de calor, sino que ustedes también puedan llegar a hacer algoritmos de control para sistemas activos que permitan también regular nuestra temperatura, ¿cierto? Entonces, mientras abre nuestro otro modelo, para copiar los elementos, voy a simplemente eliminar estas imágenes para que tenga espacio de copiar y pegar, ¿cierto? Listo, entonces ya tenemos nuestros modelos. Entonces lo que simplemente necesitamos hacer es conectarlos. Entonces para conectarlos entonces tenemos que generar, ¿cierto? ¿Cuál es el feedback? O sea, que la temperatura de nuestro punto de transformación y donde vamos a tener conectado nuestro ventilador, ¿cierto? Vamos entonces a ejecutar de nuevo la simulación para que miremos el efecto de esto, ¿cierto? Entonces miremos que el efecto, o digamos que el enfoque del set point, es que yo quiero que mi temperatura no supere los 150 grados. Vamos a ver si con este enfoque de control activo, cómo se va generando. Entonces aquí tenemos la misma carga, tenemos también el SIG funcionando, o digamos que el disipador funcionando, y tenemos aquí nuestro modelo de fan, ¿cierto? Nuestro sistema de ventilación, como lo quieran llamar. Y acuérdense que ahorita superaba fácilmente este enfoque. Vamos a ver qué pasa cuando llega a 150, que es nuestro set point de nuestra temperatura ideal. Y aquí ustedes pueden ver que él empieza ¿cierto? ¿Cierto? En el momento que el set point toca 150, se activa obviamente el algoritmo de control. En este caso tenemos un fan, y de hecho el algoritmo de control se los puedo mostrar, no es algo muy complicado, es simplemente bueno, aquí hay una representación antes de hablar del algoritmo de control, ¿cierto? Aquí es una representación de nuestro sistema de ventilación. En este caso es solo un ventilador. Se dan cuenta que aquí hay líneas de diferentes colores, y esto implica que hay diferentes dominios modelados. Entonces, por ejemplo, aquí hay un dominio mecánico, obviamente, ¿cierto? Este ventilador está girando, y también hay un dominio que tiene que ver con el flujo de aire, y aquí es donde se genera, ¿cierto?, esta disipación, o donde está entrando, digamos, este calor, y es lo que intentamos disipar con el calor. Y el algoritmo de control se encuentra en este bloque, que para el caso es un bloque realmente muy sencillo. Estamos utilizando unas tablas, unas lookup table, que van a decir que dependiendo de cómo es la entrada, cuál es la activación que se debe generar a nivel mecánico, ¿cierto? Esto perfectamente podría ser algo un poco más elaborado, puede ser un algoritmo de PID o algún tipo de control específico. Y aquí es donde ustedes ven la gran potencialidad de Simulink, ¿cierto? Y de Simscape y de todo este ambiente multidominio. Es decir, estamos utilizando controles, estamos utilizando modelamiento térmico, estamos utilizando modelamiento de sistemas mecánicos, etcétera, ¿cierto? Tener la posibilidad de uno hacer todo este flujo de trabajo es lo que realmente añade poder y les da a ustedes las funcionalidades necesarias para, ¿cierto?, en este caso, estos elementos climáticos o estos sistemas de red que están expuestos
a estos eventos climáticos, ustedes puedan hacer un análisis general de todos estos eventos que pueden crear o pueden ser ocasionados por estas variabilidades tan grandes en el clima, ¿cierto? Entonces así es como ustedes pueden armar desde cero estos elementos o estos modelos digitales para hacer su análisis a nivel térmico. Entonces, como reseña, como resumen, esto es más o menos los elementos que ustedes pueden encontrar cuando están haciendo modelamiento de sistemas térmicos. Entonces tenemos una librería de fundación en la cual ustedes tienen masas térmicas, toda la parte de transferencia de calor por medio de la parte conductiva, convectiva y radiación. También, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con el flujo de temperatura y calor. Esto tiene que ver con, ¿cierto? Con las, digamos que las fuentes de calor. El enfoque de hoy fue la parte térmica más que todo en la parte de sólidos. Si ustedes vieron cuando mostré el ventilador, había otro dominio que era como el morado, que se encarga de la parte técnica, pero digamos que más del aire. Entonces digamos que hay diferentes enfoques, y también, ¿cierto?, cómo ustedes pueden hacer la interfaz y ir a Simulink, y donde Simulink ustedes podrían crear fácilmente un algoritmo de control para hacer, ¿cierto?, aplicar de pronto algún tipo de sistema activo que ustedes quieren que les ayude a controlar la temperatura. Listo. Ya terminamos entonces la primera parte de la agenda. Vamos a la segunda parte, que tiene que ver con el análisis de fallas. Dado que estos cambios de temperatura o estas condiciones climáticas, lo más seguro es que van a ocasionar fallas en los equipos, y veamos cómo podemos analizar por medio de simulaciones estos rangos de condiciones de temperatura o de clima, cómo nos pueden afectar y cómo yo puedo entender, ¿cierto?, cuáles son los factores que más afectan a mi sistema, y poder, ¿cierto?, tener algún tipo de medidas de contingencia. Entonces hablemos un poquito de las fallas y qué tipo de fallas ustedes pueden modelar dentro de estos gemelos digitales. Realmente hay una gran cantidad de fallas, ¿cierto? Entre las fallas más simples, como si hay de pronto, para el caso de temperatura, digamos que uno de nuestros sistemas de ventilación se apaga, y cierto, esto cómo repercute y cómo transfiere esta falla a todo el sistema. Pero también hay otro tipo de fallas, ¿cierto? Y dependiendo del equipo que ustedes tengan, nosotros tenemos la posibilidad de ir entre lo más simple o hasta lo más complejo, ¿cierto? Fallas en los sistemas electromecánicos, fallas en rotores, fallas en las bombas, fallas de diferentes tipos de fluidos, etc. El día de hoy vamos a enfocarnos en una falla bien simple, que es simplemente que el ventilador que está asociado, o digamos que el sistema de ventilación que está asociado a estos transformadores, y voy a hablar del primer ejemplo, se apaga, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando en el primer ejemplo que les mostré existía, ¿cierto?, este método de disipación, y el 1 significa que estaba funcionando? Vamos a ver qué pasa si no está funcionando, y eso cómo repercute en la parte térmica de nuestro modelo. Aquí entonces tengo nuestro modelo. Aquí ha cambiado un poquito. Acuérdense que nosotros teníamos la temperatura que era proveída por ya sea por un dato histórico o por un step de simulación. Aquí lo vamos a poner con un parámetro para poder hacer estudios de sensibilidad. Es decir, vamos a ver que entre el ambiente de la temperatura, el factor de carga y la condición de encendido o apagado de nuestro transformador, cuál impacta más al sistema, y basado en eso entonces ya uno podría decir cuáles son los correctivos que puede hacer, ¿cierto? Pero eso no lo podemos hacer, ¿cierto? No podemos influir cuál corresponde más sin tener una simulación. Entonces, por ejemplo, aquí podemos empezar a simular algo, y aquí simplemente la falla que va a ocurrir, ¿cierto? Aquí vamos a tener una falla que simplemente teníamos entonces aquí lo que teníamos, ¿cierto?, era que teníamos nuestro sistema dinámico normal por medio de nuestra temperatura, nuestro factor, digamos que teníamos un factor de carga estándar, y aquí simplemente estamos haciendo lo que se llama un estudio directo, ¿cierto? Simplemente estamos
generando una falla a los 9, 8 algo segundos de nuestro ventilador, y eso está haciendo que nuestra temperatura aumente, ¿cierto? Entonces aquí es donde uno empieza a analizar y dice, por ejemplo, ¿cierto? Que el thresholder, o digamos la temperatura dentro del transformador no puede ser, no sé, mayor a 450 grados Fahrenheit, ¿cierto? Entonces esto lo estamos sobrepasando cuando se genera esta falla, ¿cierto? Entonces ya sabemos que si hay una falla, entonces obviamente vamos a tener que hacer algún tipo de acción de preventiva, ¿cierto? De nuevo, creo que ya las mencioné, poner un disipador, poner de pronto hacer bajar un poco el factor de carga, entonces entrar a otra subestación a que conlleve la carga o genere el trabajo por esta unidad que estamos analizando, porque está en el momento que suba de 450 es propensa a que efectivamente haya una propagación de la falla, y ya después lo que vamos a quedar es, si este transformador falla, pues obviamente ya el sistema va a quedar mucho más afectado, ¿cierto? Entonces la idea es que hagamos una gran cantidad de simulaciones para diferentes escenarios, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer es que voy a volver esto un parámetro y quiero, entre comillas, jugar o hacer un análisis de qué tanto estos tres elementos repercuten en nuestra temperatura y ver, ¿cierto?, cuáles podrían llegar a ser las medidas de contingencia. Entonces podemos ir a nuestro apps y hay algo que se llama nuestro análisis de sensitividad. Entonces aquí lo que vamos a hacer es hacer un ciclo, unos ciclos iterativos de simulaciones en paralelo con diferentes enfoques, o digamos con diferente movimiento de los parámetros, para ver cuál sería de estos tres factores el que más influye a que nuestra temperatura pueda salir de los límites de funcionamiento, y eso permite, ¿cierto?, hacer un análisis o digamos que medidas de contingencia mucho más adecuadas. Entonces esta es nuestra interfaz. Yo tengo ya una sesión en la cual cargué nuestros datos, ¿cierto? Aquí simplemente están los parámetros y lo que queremos analizar, que es simplemente la señal máxima, ¿cierto? Cuánto está subiendo la temperatura de nuestro transformador, ¿cierto? Aquí entonces lo que hacemos es generar valores aleatorios en unos límites de cada uno de estos parámetros. Entonces vamos a hacer, ¿cierto?, simulaciones en paralelo con diferentes valores de estos factores, y esto lo que nos va a ayudar, la herramienta nos ayuda es, luego de hacer un barrido de diferentes parámetros, decir, bueno, este es el parámetro que más afectaba nuestro proceso. Esto lo podemos hacer de diferentes maneras. Entonces podemos identificar el número de ejemplos o de simulaciones que vamos a utilizar, y vamos a entender qué tipo de distribución tienen nuestros datos. Aquí lo que se generan es datos aleatorios, porque es muy difícil, ¿cierto?, que generar grillas, o si ustedes lo quieren hacer, ¿cierto?, también se puede hacer, pero digamos que por cuestiones de tiempo simplemente va a generar uniformemente datos en este espectro. En este caso, como vamos a añadir temperatura, vamos a analizar temperaturas altas, ¿cierto?, olas de calor. Digamos que el 90 Fahrenheit es lo mínimo, 110 es lo máximo, entonces él va a generar 10 puntos aleatoriamente con una distribución uniforme. Podríamos cambiar la distribución, de hecho, por ejemplo, para la falla del fan, entonces realmente no es una distribución uniforme, sino binomial, ¿cierto?, o uno o el otro. Entonces aquí nos damos cuenta que cómo se distribuyen estos enfoques, y esta sí la puede ser uniforme de entre 0.9 a 1.1, ¿cierto? Esto obviamente lo podemos modificar. Aquí simplemente vamos a utilizar estos elementos. Entonces, ya que tenemos esto, ya podemos empezar a simular y vamos a hacer, ¿cierto?, 10 simulaciones y hacer el análisis. Una de las cosas que les recomiendo cuando estén haciendo este tipo de análisis es utilizar el modo de
Fast Restart, ¿cierto? Esto va a permitir que, como no tenemos que recompilar o van a hacer cambios topológicos de nuestro modelo, solamente cambios a nivel de parámetro, Simulink no va a necesitar compilar cada vez que se ejecuta una simulación. En este caso vamos a hacer 10 simulaciones, entonces no necesitamos que recompile 10 veces el modelo, sino que simplemente cambie los parámetros. Una vez hecho eso, podemos entonces evaluar el modelo y él automáticamente, si pueden ver, él está generando todas estas simulaciones con estos valores que se generaron aleatoriamente. Y también hay cosas que pueden hacer, ¿cierto? Ustedes, por ejemplo, pueden ejecutar esto en paralelo, ¿cierto? Si ustedes tienen la posibilidad de acceder a núcleos, ya sea porque están en su computador local o porque ustedes tengan un sistema de cómputo intensivo, entonces en las opciones ustedes pueden detallar si quieren que estas simulaciones se hagan en otros sistemas. Por eso el título decía, ¿cierto?, como simulaciones en paralelo, porque estas simulaciones son independientes una de la otra. Aquí simplemente estamos intentando entender cuál de estos parámetros afecta más el modelo para saber cómo generar algoritmos de contingencia, o digamos que generar modelos de contingencia o algún tipo de contingencia basado en alguno de estos parámetros, que es mucho más fácil que intentar entender todo el sistema o de manera más compleja, ¿cierto? Y aquí vemos cómo él automáticamente va terminando este proceso. Una vez él termina este proceso, vamos a hacer entonces algún tipo de correlación para que él nos diga, ¿cierto?, cuáles fueron con estos movimientos que se generaron, lo que más influyó, ¿cierto? Si cuando yo moví la temperatura ambiente entre 104 y 90 cambió mucho más que cuando se generó un factor de carga entre 0.93 y 1, ¿cierto? Eso es más o menos lo que está haciendo internamente el software. Obviamente, para tener una estadísticamente un poco más de confianza, obviamente uno tendría que ejecutar esto en muchas más experimentos, ¿cierto? Aquí por el tiempo, ¿cierto?, voy a hacer así y simplemente hagamos la correlación bien rápida y llegamos al resultado. Aquí es donde uno se va a dar cuenta, donde vamos a dar cuenta que de pronto efectivamente el factor de carga es un factor bien importante en la correlación, y también nos está diciendo que la falla es la segunda variable importante y no tanto la temperatura ambiente, pero obviamente sigue siendo importante, ¿cierto? Al último depende ¿cierto?, de pronto si uno pueda en estas olas de calor tener la manera de que no se sobrecarguen nuestros transformadores o nuestro sistema. Sabemos que es difícil en la grilla, porque de hecho eso es lo que pasa, ¿cierto? Si por ejemplo aquí en Texas en estas olas de calor pues nadie va a apagar su aire acondicionado para que los transformadores no tengan tanta carga. Realmente es al revés, ¿cierto? Estos efectos de clima realmente tienden a que nosotros consumamos más energía, y eso es lo que tiende muchas veces a generar estas fallas, ¿cierto? Pero aquí, ¿cierto?, nos ayuda a entender, ¿cierto?, un poquito más. Y tenemos tres variables, pero realmente podríamos tener una gran cantidad de ellas, ¿cierto? Listo. Otra cosa que se puede hacer es generar muchas más simulaciones y utilizar MATLAB para esto, ¿cierto? Entonces, déjenme, yo les voy a mostrar también algo un poco más robusto, entre comillas, ¿cierto? Que al último uno quiere entender cómo de pronto algún tipo de superficie de control basado en estos estudios. Entonces aquí de hecho nosotros hicimos algo utilizando este enfoque. De hecho ustedes pueden utilizar algo que se llama el monitoreo de simulaciones para tener simulaciones múltiples. Entonces uno aquí pudiera hacer algo más formal cambiando mucho más extensivamente el modelo, ¿cierto? Que es algo similar a lo que hicimos, solo que por ejemplo ustedes pueden utilizar si el administrador o el manejador de simulaciones
para ejecutar estas simulaciones cuando son una gran cantidad de las mismas. De hecho, pueden utilizar cómputo en paralelo si lo tienen disponibles, como les comenté, y él automáticamente, déjenme, yo les muestro cómo se vería este proceso. Ok, déjenme, yo grabo el modelo, que seguro le hice algunos cambios, déjenme, y los volvemos a ejecutar. Y aquí entonces ustedes pueden, utilizando el administrador de simulaciones o el Simulation Manager, ver, ¿cierto?, cómo se están llevando a cabo todas estas simulaciones. De hecho, estoy utilizando cómputo en paralelo. Entonces, el primero lo que va a hacer, si ven sobre la parte inferior de la izquierda, va a abrir el pool de simulación que tenemos. En este caso, yo tengo 4 cores en mi máquina. Y lo que vamos a hacer es abrirlos y que en cada uno de estos núcleos se entrene uno de los modelos, ¿cierto? Entonces, esto es especialmente bueno cuando uno está haciendo barridas de muchos parámetros y muchas simulaciones. Y uno puede ver, ¿cierto?, cuál es el estado de cada una de las simulaciones. También es bueno que si alguna simulación se tiene que interrumpir por algún motivo, él no va a parar las demás, ¿cierto? Son simulaciones independientes. Entonces ustedes pueden darse cuenta también, ¿cierto? Si algo falló, él puede terminar el resto de simulaciones y después ustedes analizar qué fue lo que pasó. Y también utilizando esto pueden ver, ¿cierto?, cuál es la mejora que se obtuvo a nivel de tiempo de si lo ocurrieran o si lo ejecutaran estos procesos localmente. Entonces aquí podemos ver el universo, digamos que de nuestros parámetros, ¿cierto?, de load factor y temperatura ambiente, y cómo hay varios puntos, y la idea de esto es hacer, ¿cierto?, una superficie que nos permita entender el proceso, ¿cierto? De hecho, si vamos aquí, vamos a ver cómo él está inicializando nuestras simulaciones. Como les comenté, lo estamos haciendo localmente en mi equipo, y esto va a permitir que, como les comenté, hacer 4 simulaciones en paralelo. Podemos verlo a nivel de lista, y él va a empezar a hacer este entrenamiento en cada uno de estos cores o estos núcleos del equipo. Y al último ya uno ve que hay una limpieza de los workers, ¿cierto? Obviamente. Y uno puede ver, ¿cierto?, se convirtieron en X número de simulaciones, ¿cierto? Y aquí uno termina simplemente con una superficie de este tipo, ¿cierto? Obviamente uno puede tener más granularidad, entonces más simulaciones y se demora mucho más tiempo, pero también le da la certeza a uno de entender, ¿cierto?, cuál es la relación entre la temperatura, relación con el factor de carga y con la temperatura ambiente. Listo. Volvamos entonces a las diapositivas. Déjenme yo. Listo. Entonces, esto fue lo que vimos, ¿cierto? Hicimos, ¿cierto?, un análisis de estos 3 elementos y analizamos el efecto en la temperatura, ¿cierto? Tuvimos un resultado similar, ¿cierto? Ver, ¿cierto?, cuáles, a veces, como les digo, dependiendo del número de parámetros se pueden tomar resultados diferentes. Vimos la parte de simulaciones en paralelo utilizando el Simulation Manager. Y ya vamos entonces a la última parte, en la cual vamos a hablar un poco más de un efecto, digamos, de estrés mecánico. O sea, ya no vamos a hablar tanto de la temperatura, sino que vamos a hablar también de qué pasa si a una de nuestras líneas de distribución, ¿cierto?, tiene un estrés por medio de un árbol que se cayó o una rama del árbol, etcétera, ¿cierto? Cómo podemos modelar ese tipo de, que también son impactos dados a variables o, digamos, eventos climáticos, ¿cierto? Entonces aquí es donde vamos a conservar, en el sentido que vamos a seguir utilizando Simscape, pero tenemos una librería enfocada en modelamiento de sistemas mecánicos en 3 dimensiones, ¿cierto? Entonces, esto puede ser utilizando, por ejemplo, metodologías utilizando modelos de fidelidad que uno venga de CAD, ¿cierto? Entonces uno puede importar algún tipo de elementos CAD a nuestros de Simscape y hacer un análisis dinámico ahí, ¿cierto?
para el caso del día de hoy vamos a hablar, ¿cierto?, de esta línea de distribución. Y entonces la manera de modelarlo es este modelo que sea simple. Déjenme, yo abro el modelo para que repasemos algunas cosas. Entonces este modelo lo que busca es que nosotros entendamos, ¿cierto?, cuáles son las fuerzas que harían algún tipo de disrupción en una línea de distribución, ¿cierto? Entonces vamos a simular el contacto o el estrés entre dos elementos, ¿cierto? Entonces tendríamos nuestra línea de transmisión, sería el primer elemento, y tendríamos la rama o el árbol que está cayendo sobre ella, ¿cierto? Entonces podemos analizar, y si ustedes pueden ver, el enfoque es similar. Tenemos estos elementos. Estos elementos son los elementos mecánicos en 3 dimensiones. Entonces obviamente hay sistemas de referencia, hay articulaciones, ahí está la modelación del suelo, la modelación de las líneas y la modelación del efecto. Y comparte el mismo tipo de enfoque de lo que les mostré del sistema térmico. Y aquí, de hecho, déjenme, yo vuelvo a empezar la simulación, ¿cierto? Aquí uno analizaría, ¿cierto?, el estrés mecánico que causaría a la línea de transmisión que se cayera un elemento como una rama de un árbol. Esto también puede ser un árbol, ¿cierto? Esto no tiene que ser algo que caiga libre, puede tener digamos que uno de sus puede ser fijo, ¿cierto?, como si fuera un árbol que se acostara, entre comillas, sobre la línea de transmisión. Y lo único lo que uno quiere es, aquí está, ¿cierto?, el esfuerzo, digamos que las fuerzas que se ejecutaron sobre la línea de transmisión, ¿cierto? Obviamente al principio se ve, ¿cierto?, el choque, entre comillas, entre las fuerzas, o digamos que el estrés. Aquí es donde se generan las fuerzas, aquí es donde, dependiendo de las condiciones que uno tenga de la línea, es donde se da cuenta si la línea soporta este tipo de estrés o se rompería, ¿cierto? Entonces, estos son los análisis que uno hace. Entonces, uno puede, obviamente, basado en las necesidades, ¿cierto? Por ejemplo, aquí están, ¿cierto?, las características geométricas y físicas, ¿cierto? Cómo está, cuál es el valor de estos físico de este peso, y vamos perdón, y se calcula la geometría. Y obviamente ya cuando vamos a la línea, que es esta línea, aquí es donde uno calcula los estreses y los contactos. Entonces la línea está modelada de una manera, y aquí vamos a tener, ¿cierto?, estos bloques que van a permitir modelar el contacto, ¿cierto? Cuando uno de los elementos se contacta con el otro, cómo va a ser esa transferencia de estrés y cómo se va a comportar, si va a haber algún tipo de deformación o si va a haber algún tipo de desplazamiento. Y eso es lo que nos queremos analizar con estos enfoques, ¿cierto? Entonces, déjenme también resalto algo rápido antes de terminar, y es que aquí estamos utilizando, ¿cierto?, una rama, pero esto lo podríamos fácilmente comentar o sacarlo de nuestra simulación, y en vez de tener esa entrada, podríamos tener, por ejemplo, el viento, ¿cierto? Podemos también analizar, ¿cierto?, un viento fuerte, ¿sí?, cuál es el efecto que tendría de pronto en la línea. Entonces la fuerza ya se tendría que ser, ¿cierto? Tenemos que eliminar uno de los componentes, o se pueden hacer en varios, ¿cierto?, en varios componentes, pero digamos que uno podría llegar a hacer esto y hacer el análisis. Y aquí una función que fuera un perfil de viento que también podríamos explorar, importar históricamente, o algo que podemos hacer a nivel de simulación, ¿cierto? Y así podrían ustedes también ver, ¿cierto?, cómo se comportaría bajo estas situaciones la línea. Y entonces este sería, ¿cierto?, como otro tipo de estudios que ustedes podrían llegar a hacer, ¿cierto? Un estudio más de estrés y de fuerza, ¿cierto? Listo, creo que eso tenía todo por hoy. Antes de terminar, entonces les quiero comentar que obviamente vimos un gran espectro de nuestras herramientas, de sistemas físicos, y tenemos entrenamientos que les pueden ayudar a ustedes a empezar a utilizar
estas herramientas de una manera más óptima, utilizando entrenamiento o utilizando nuestros servicios de consultoría, ¿cierto? Entonces tenemos entrenamientos enfocados en la parte de sistemas de potencia, enfocados en la parte de electricidad, pero también en sistemas en general multidominio, ¿cierto? Lo que vemos hoy, la parte de temperatura, la parte del estrés mecánico y lo que les mencioné, ¿cierto? Mucho de la parte de sistemas eléctricos. Listo, creo que eso ha sido todo por hoy. Lo último que les dejo es que también, si quieren conocer muchos de nuestras soluciones en el espacio de utilidades y de energía, pueden seguir este código QR que los va a llevar a nuestra página, donde pueden encontrar muchas más soluciones que hemos desarrollado para nuestros clientes y muchos casos de éxito también de cómo nuestros clientes utilizan este tipo de soluciones para sus problemas específicos. Muchas gracias por la atención y nos vemos la próxima ocasión.